La vida hay que tomársela con humor, hay que tomársela con esas personas vitaminas que uno encuentra, ¿verdad? Y hoy justamente es 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Por eso, por supuesto, tenemos a una experta que ustedes conocen ya de Así Somos. Ella es la doctora Paola Vargas, quien es psicóloga clínica y de salud mental. ¿Cómo estás, Pao? Muy bien. Ya venido, pero vamos a darle el aplauso. Muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Ya casi van para el año. Qué cargas. Felicidades también por todo el trabajo que han hecho y siempre agradecerles por tocar estos temas. Ahora, a mí la radio me encanta y ahora que te escuchaba como cocinando, realmente uno se imagina, ¿verdad? Que está en la cocina, que están los olores y demás. Yo estaba en la cocina, yo no sé. Ah, sí. No. Los envidiosos dirán que son efectos de sonidos, mentira, pero no. Uh-huh. Pero cuando hablamos de salud mental y logramos estos espacios de psicoeducación, es esa cercanía. Hablar de salud mental es hablar de cotidianidad, no es hablar solamente de cosas que nos den miedo, sino es del día a día y cómo estamos. Hacer esa revisión porque no hay una sola persona que diga a mí la salud mental en nada me afecta. No, es que sin salud mental no hay salud. No hay salud de ninguna manera. Hoy yo me topé una persona y me dijo, qué importante que toquen este tipo de temas en los programas, porque yo no creía en el apoyo psicológico hasta hace un par de meses. Sufrí la pérdida de mi mamá, y era una persona adulta, grande. Y dice, yo creía que podía sola con la carga, hasta que me di cuenta de que no podía. Exacto. ¿Cuál es la importancia entonces, doctora, de celebrar este Día Mundial de la Salud Mental? Hablar de salud mental puede salvar incluso vidas. Ustedes no saben de verdad la diferencia que hacen cuando tocan temas que en algún momento eran tabú y que alguna persona decía, no, es que ¿cómo será un psicólogo? Cuando pueden vernos, cuando pueden escucharnos, cuando se dan cuenta que es un profesional más de la salud, logran esa cercanía. Hoy que es el Día Mundial de la Salud Mental, ojalá que la salud no solamente sea un tema de un día o que no sea un tema solamente cuando sucede una tragedia, sino que sea de todos los días. Hay una cifra que es importante y me permito leerla, que es de la Caja Costarricense, que menciona que se han otorgado 78.682 incapacidades para temas de ansiedad y de depresión. Entonces, esas cifras no nos son ajenas a ninguno de nosotros, ni nadie que esté escuchando. Podemos tener algún familiar que faltó al trabajo y simplemente decimos, ¿qué le pasó? No estoy incapacitado. No preguntamos por qué. Una compañera, un compañero de trabajo que hace una semana no llega a la oficina y qué raro, ¿qué le habrá pasado? ¿Quién sabe? Y no nos detenemos o tenemos esa empatía de decir, mira, estás bien, te pasó algo, necesitas ayuda, ¿hace cuánto te sentís así? Entonces, darnos cuenta de nuestro estado de salud mental es importantísimo, porque muchas veces, y ahora fuera de micrófonos, ¿verdad? Es esa conversación de decir, sí, ando corriendo de acá para acá y hago para acá, y creemos que sacar tiempo y esa productividad excesiva es lo deseable, y nos puede pasar una factura grandísima. Y hoy que se enfoca en el tema del trabajo, cómo el trabajo afecta a nuestra salud mental, también yo creo que es importante estas pausitas y tomarnos el ratito para decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué tanto me afecta o me beneficia mi lugar de trabajo? Yo creo que hay muchos tabús y sobre todo hay muchos estigmas alrededor del tema de la salud mental. Muchas personas, tal vez ya más mayores, decían, no, es que el ir a un psicólogo es, yo no estoy loco, yo no necesito ayuda. Y en su día a día, con acciones cotidianas, poco a poco se van cargando o nos vamos cargando y ahí es cuando, como una olla de presión, las cosas pueden salirse de control. Correcto. ¿Cómo identificar en qué estado de ese termómetro está nuestra salud mental? Sí, cuando nosotros el día a día se vuelve un reto o realmente es que todos los días, bueno, yo no me quiero levantar de la cama, yo no le encuentro sentido a estar con vida, no sé para qué estoy aquí, o sea, el trabajo porque tengo que trabajar, pero realmente no me gusta, estoy en una relación de pareja que tampoco me llena, todos los días yo lo que siento es demasiado cansancio, me duele mucho la cabeza, me estoy enojando muchísimo, lloro con mucha facilidad, se vuelve una carga el despertarme. Y estoy casi deseando simplemente pasar durmiendo, pasar acostada, pasar sin hacer nada. Hay momentos donde esto se acumula y podemos estar en una depresión. También el término depresión en varios momentos lo hemos tocado y siempre es importante recordar, la depresión no es una emoción pasajera. Uno no se despierta con depresión y se le quita los 2 días, como un resfriado, porque no es una enfermedad que tampoco se te va a contagiar por estar con personas cerca. Es un trastorno del estado del ánimo que se mantiene durante días, semanas e incluso años, cuando hablamos incluso de una distimia. Entonces, hay muchas personas que viven así, en este estado bajito de ánimo, donde yo simplemente
no quiero salir, no quiero hacer nada, hago las cosas por rutina, hago las cosas porque me tocan y creo que eso es lo normal. Doc, hay personas que sienten vergüenza por tener que incapacitarse y uno realmente no sabe. ¿Cómo saber cuándo es el momento de buscar ayuda y de hacer una pausa en el trabajo porque sentimos que algo no anda bien con nosotros? Eso es importantísimo, porque incluso esta cifra que les dije, que es súper elevada, expertos mencionan que podría ser más amplia, pero que precisamente hay colaboradores que no buscan una incapacidad por temor, por vergüenza o incluso por un miedo de que les despidan. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo el estigma de que una persona con depresión no puede trabajar. Y hay diferentes tipos. Hay una persona que pueda tener depresión y es súper funcional. Por eso vemos, ¿verdad?, actores que acaban con su vida, cantantes que estaban en un concierto el día anterior y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo estaba con depresión si estaba trabajando? No es que tenía que estar acostado en la cama sin bañarse, sin comer. No, hay una depresión que es funcional. Solamente que la persona, por necesidades económicas, porque tiene el cargo de una familia, por un temor religioso incluso, no acaba con su vida y no cae en este hueco, ¿verdad?, de depresión total. Pero entonces, ¿cuándo tengo que buscar yo ayuda? Cuando realmente el día a día se vuelve un peso. Que vos digas, es que no puedo, o sea, no puedo hacerlo. Se me olvida lo que estoy haciendo en el trabajo, se me olvida que tenía que hacer cosas, se me olvida que tenía que recoger a mis hijos, se me olvidó, se me quemó la comida porque tengo tanta cosa en la cabeza que dejé la cocina encendida. No sé, hice cosas que antes yo no hacía, no le hablo a mi pareja o estoy sumamente intolerante, lloro por cualquier cosita. Entonces, ese día a día son alarmas de prestar atención y pedir ayuda. Doctora, y de acuerdo al enfoque que le estamos dando hoy al tema, que es en las organizaciones, a mí se me viene a la mente, ¿no? Todas las personas necesariamente pueden tener una depresión, pero hay tal vez otros padecimientos como el burnout, ¿verdad? Que también afectan la salud mental, o inclusive personas que son, como se les dice, adictos al trabajo. Eso también puede ser parte de lo que tratamos. Correcto. O las situaciones en donde los jefes o el ambiente laboral es tóxico. Aquí estaba leyendo que hay estudios que demuestran que las personas no renuncian a las organizaciones o a las empresas, sino que muchas veces renuncian porque ya no pueden más con el jefe. Correcto. Hoy justamente en la mañana en un espacio me decía el periodista, bueno, es que, ¿qué es lo que usted más atiende? Es la persona que llega con el jefe gritón. Y me hizo gracia porque normalizamos tanto tener un jefe o una jefa gritona, normalizamos tanto que lleguemos a un lugar de trabajo y no se nos respete, que simplemente se nos pida y se nos pida y se nos exija y no se nos pregunte cómo estamos. Entonces, el lugar de trabajo debería ser un lugar donde uno se pueda desarrollar con sus habilidades. ¿Qué es lo que sucede? Que vemos situaciones de acoso laboral, donde hay cargas excesivas de trabajo, donde tal vez al contrario no se les da trabajo, donde se les irrespeta de manera verbal, incluso en algunos casos de manera física, de manera psicológica. Vemos casos de acoso sexual, que lamentablemente muchas mujeres son víctimas de esta situación en su lugar de trabajo. Ahora pues tenemos leyes que protegen, pero seguimos quedándonos cortos en lo que debería ser pues esta atención a situaciones ya de riesgos psicosociales del trabajo. Ahora que hablabas también del burnout, a veces se confunde el estrés con la ansiedad. Uno puede tener estrés cuando tiene una tarea. Si, por ejemplo, yo tengo que presentar un proyecto el lunes y hoy es jueves, yo puedo sentir estrés porque ya tengo la carga encima, porque ya me toca, tengo un plazo. Pero cuando yo siento ansiedad es que yo digo, me van a echar, me van a regañar, no me va a salir bien, otra vez me van a corregir algo y yo empiezo a pensar a futuro de algo que ni siquiera ha sucedido. Todos los escenarios que están en mi mente. Exacto. Ansiedad es puro escenario catastrófico a futuro de algo que puede que ni siquiera pase. Cuando ese estrés, que es por una carga que yo tengo que no puedo llevar a cabo, se me hace cada vez más grande, se puede cronificar. Y cuando tenemos un estrés crónico, podemos tener el síndrome de quemado o el burnout. Que ya es este momento donde vos decís que me despidan, ¿verdad? Me vale todo. Me importa poco o menos. Yo antes me encantaba mi trabajo y ahora la verdad que la gente haga lo que le dé la gana. Lamentablemente lo vemos mucho en entidades públicas. Cuando se habla de este funcionario que hace el trabajo en automático, ¿verdad? Que está incluso un personaje, Hernán Jiménez, que era la que comía papaya. No es casualidad. ¿Por qué? Porque es un trabajo tan monótono, tan excesivo, tan recargado, que quema a las personas. No lo estoy justificando. Que en paz descanse la actriz Yesenia Artavia. También. Que hacía la señora que comía Exactamente. papaya.
Pero eso sucede en las organizaciones. Entonces, esta otra imagen que vos ponías del workaholic, el adicto al trabajo, cuando normalizamos y decimos, no, es que mi jefa qué carga, mi jefe qué bruto, él llega a las 6 y se va a las 11. No deberíamos reconocer eso como algo que es una maravilla, no deberíamos tener en esta posición de admiración a una persona que no tenga ese balance. Dice, aprovechando el tema del día, quería preguntar más o menos si sabe la experta, ¿cuáles son los procedimientos que se deberían de seguir si alguien tiene un familiar o conocido que uno note que tiene algunos síntomas que pueden hacer ver que tiene un desgaste en el tema salud mental? Nos pregunta. Okay. Normalmente es un tema tabú muchas veces, pero la idea, quiero abordarlo con esta persona. Es complicado, ya que nadie quiere muchas veces que piensen que está mal de la cabeza o temas similares, dice. Hay entes que recomienden dónde se puede profundizar de esos temas también. Es importante, hay dos conceptos que para mí es muy valioso que tengamos claro, y es empatía y simpatía. Empatía es cuando yo tengo esa capacidad de reconocer que algo está pasando, que un familiar, que esta persona que yo quiero, algo está sucediendo porque no se comporta como de costumbre, pero es esta frase trillada de ponerme en sus zapatos, pero es entender que ni poniéndome en tus zapatos voy a entender qué está pasando. Entonces, desde la empatía, si yo estoy viendo ciertas características, ciertos cambios, es poder acercarme y decir, mira, hace un tiempo para acá venís comportándote de una manera distinta. No estás comiendo tanto, o veo que te acostas muy tarde, he visto que has bajado un poquito de peso, que te hablo y te enojas muy rápido. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Uh-huh. Ese abordaje donde yo valido lo que está pasando y ofrezco una ayuda es muy distinto a venir y decir, usted no come, usted pasa acostado todo el rato en la cama, usted son las 3 de la mañana y está con el televisor encendido, ¿qué es lo que le pasa? Es totalmente distinto. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que hay algún familiar, alguna persona querida que le está pasando algo, validemos esta situación, pero ofrezcamos ayuda. Siempre desde el acompañamiento y siempre tendiéndole esta mano sabiendo que hay un profesional que le puede dar ayuda. Nosotros como familiares van a ver todo tipo de circunstancias. Es que a veces pensamos nada más en ansiedad y depresión, pero pueden haber síntomas de esquizofrenia, pueden haber síntomas de ideación suicida. Cada persona que nos está escuchando se ubicará en su contexto y cosas que ha visto en un familiar que le pueden dar mucho temor. Y aquí recordar, usted no es un profesional en la materia, en psicología ni en psiquiatría, no tiene la obligación de saber, pero ese acompañamiento y ese demostrar que no está solo la persona que tanto queremos realmente puede cambiar su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acompañar, hablar. Muchas veces nos da miedo tener conversaciones incómodas, preferimos decir, no, mejor no le digo nada y que se le pase. Mejor, es que si yo le pregunto, ¿qué va a pasar? Pero ese preguntar realmente puede hacer un cambio en la vida de la persona que queremos. Doctora, aquí nos escribe un amigo, se llama Javier, dice que él trabaja en ventas, pero que recibe mucha presión. Sí. Mucha presión, sobre todo las jefaturas. Dice, claro, ¿cómo hago para manejar esa presión? Porque el área de ventas pues es una constante. Hay trabajos de trabajo. Las personas generalmente que trabajan en ventas tienen cierto límite o cierto, más bien, punto de ventas que tienen que alcanzar cada día. Lo vemos también, no sé, cuando weekends en un centro comercial, ¿verdad? Las personas que llegan y nos ofrecen ropa, y nos ofrecen zapatos y nos bombardean con cosas, están cumpliendo con un trabajo. Imagínense que es que usted al día tenga que cumplir una meta económica y si no la cumple va a haber una amonestación o se le va a regañar o va a pasar algo. Ese nivel de entender que nosotros tenemos trabajos que nos generan eso, también es importante decir, bueno, ¿hace cuánto tiempo estoy yo en este trabajo? ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que entré a esta empresa hasta ahora? Porque en muchas ocasiones entramos a un lugar de trabajo y ese trabajo nos despedaza. En palabras muy coloquiales. Yo desde que estoy en esta organización subí de peso, se me brotó la cara, se me cayó el pelo, tengo un desorden de comidas, duermo malísimo y lo normalizamos. Solamente decimos, sí, pero es que así es mi trabajo. Entonces acá también esto es importante. Cuando las cargas de trabajo se exceden a lo que a mí inicialmente me afirmaron en mi contrato, también hay que prestar atención. Yo sé que hay miedo por decir, es que me van a despedir, es que qué va a pasar, pero es que su salud mental no tiene precio. El peso que está teniendo esto en su día a día, en decir, estoy con ansiedad, estoy con depresión, estoy demasiado estresado, ha afectado mi autoestima, porque como no cumplo la métrica, siento que no soy capaz. Todos ese tipo de pensamientos no nos normalicemos.
esta pregunta que él tiene, bueno, ¿cómo hago para manejar la presión? Hay que tener pausas. En algún momento se hablaba mucho de las pausas activas. ¿Qué es una pausa activa? Cada hora que usted se levante y por lo menos 5 minutos camine, muévase, estírese. Con el teletrabajo pasó que personas trabajaban desde la cama, desde el sofá, desde donde podían, y eso afecta muchísimo hasta a nivel corporal. Entonces, acá ser consciente de, bueno, ¿cómo ha cambiado? Si usted desde la pandemia está en teletrabajo, se ha aislado más, le ha costado más socializar, se ha sentido más solo, más sola, ha engordado, ha adelgazado, su postura se ha afectado porque trabaja donde puede y como puede. Todas esas cositas hay que prestarle atención. De hecho, hay una buena amiga que nos envía una foto de su gato o gata precioso y dice, hoy sí hacemos siesta, día de teletrabajo. Exacto. Ahora, si es un día de teletrabajo, 2 días, se vale, porque también pasa algo, doctora, y lo hablaba yo al inicio del programa, no es nuestra cultura, o no es habitual en nuestra cultura hacer una siesta. Claro. Digamos, si yo digo, estoy en hora de trabajo y voy a hacer una siesta, me sentiría mal. Yo, culpable. Yo, Natalia. Exacto, entonces no sé qué va a ser peor. Ahora se habla de las famosas power nap, que son 20 o 15 minutos contados. ¿Qué nos recomienda usted al respecto? Acá es interesante, Nati, porque con el tema del teletrabajo yo he tenido varias personas en consultas que el hecho de, como les decía ahora, de estar aislados, de no poder socializar, les ha afectado mucho su salud mental. Entonces, acá es verse desde la parte integral. Si desde que usted está en teletrabajo se ha sentido más cansado, porque también, pongámonos en esta posición, es estar frente a una computadora mínimo 8 horas. Y peor aún, digo yo, estas jornadas de 10 horas, ¿verdad? De 4x10, que son realmente agotadoras. Entonces, si yo paso 8 horas frente a una computadora, cuando salgo del trabajo estoy con el celular, cuando salgo del trabajo enciendo un televisor, usted pasa pegado a una pantalla casi 20 horas al día. 18 horas al día. Todo eso agota. Entonces, estos power naps, este poder decir, ok, si yo tengo la oportunidad que no tengo en una oficina de tomar de mi almuerzo 20 minutos para descansar, hacerlo sin culpa. Bueno, 40 minutos para comer, 20 minutos de esa hora que tengo para poder descansar. Es irlo encontrando las ventajas, pero también es reconocer, hay personas que lo necesitan, hay otros que no. Pero si yo ni siquiera me detengo a ver mis necesidades, ese es el problema. No a todos nos funciona el teletrabajo, no a todos nos funciona la presencialidad. Y eso deberían verlo las mismas jefaturas y ni siquiera lo ven. Doctora, yo tengo una pregunta, Doc, con respecto a eso que usted menciona, pero llevándolo desde la perspectiva de los empleadores. Sí. Porque sabemos que hay muchas personas que tienen su pequeña y mediana empresa y nos están escuchando su emprendimiento o inclusive trabajadores independientes. Sabemos que en las empresas, por ejemplo, multinacionales o empresas consolidadas, hay espacios, presupuestos, profesionales destinados a todo el tema del bienestar dentro de las organizaciones. Sí. En empresas como Google, por ejemplo, que tienen todo un piso para que la gente vaya, juegue, se hidrate, esto, lo otro, duerma. Sí. Bueno, eso es lo que ellos lograron con el gigante que son. Correcto. Pero ¿cómo pueden las personas que tienen sus pequeñas y medianas empresas contribuir al bienestar de sus colaboradores desde su realidad tanto económica como logística? Eso es importantísimo, Rose, porque es ver cada individualidad de las personas que me colaboran. Si yo solamente digo, bueno, es que no tienen que ir a la empresa y estoy ubicado, qué sé yo, en Moravia, tengo personas que vienen de Cartago, tengo personas que vienen de Heredia, tengo personas que vienen de otro lugar larguísimo y lo único que hacen es encender la computadora. Ahí no hay empatía, ni hay sensibilidad, ni tampoco hay una coherencia en decir, bueno, ¿en qué me ayuda que estas personas nada más vengan a encender la computadora acá? Vienen cansados por la presa, ya están pensando a qué hora se van a ir para no toparse más presa de regreso. Entonces ese nuevamente ponerme con mis colaboradores a reconocer sus necesidades, sea una pequeña o una gran empresa, lo que marca la diferencia. Uno no tiene un robot sentado ahí. Uno tiene una persona que cuando estos riesgos del trabajo se presentan, por eso es que renuncian. Por eso es que cuando usted va a una organización y ve que hay mucha rotación de personal, eso es una alarma. Cuando las personas no duran en un puesto, cuando de ingreso usted hace una entrevista y le dicen, bueno, vamos a ver, porque ¿cómo cuesta que este puesto se mantenga? Váyase. Casi que eso es una alarma para decir, oh, aquí desde acá me están diciendo. El tema de ponerse la camiseta, que ha sido tan manoseado, ¿verdad? Decir, tiene que tener la camiseta puesta y vivir para la empresa. Hay que tener cuidado también. Ay, Dios mío. Ve, aquí nos dice nuestro buen amigo también, que siempre nos escucha, don Frank, la excusa más común para normalizar situaciones asfixiantes es, hay otros que están peor.
Qué importante eso, porque nosotros mismos no somos empáticos con nuestras necesidades. Entonces decimos, no, yo puedo. No, es que gracias a Dios tengo trabajo. Eso acaba de decir Víctor, perdón. Ajá. Me estaba diciendo justamente por el micrófono las palabras que usted acaba de decir. Bueno, dele gracias a Dios que usted tiene trabajo, no se queje. Exacto. Y ahora que enlazándolo con la pregunta que tenían de cómo hacemos con nuestras familias, imagínense qué cargado y qué culpa siento yo si vengo y le digo a mi mamá, ay mami, estoy demasiado cansada, llevo bloque completo de la U, tengo 8 horas de trabajar, agradézcale a Dios que tiene trabajo. Muchas veces eso es lo que recibimos de algún familiar. Entonces, desde esa misma empatía, ¿qué nos cuesta sentarnos y decir, sí, mi amor, ¿por qué? ¿Qué está pasando en tu trabajo? ¿No te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? Y tener esos espacios de conversación. Doc, ahora me pongo en los zapatos del empleador. Ajá. Porque también, ¿verdad? Sí, es válido. De todo hay en la viña del Señor, dicen por ahí. Como empleadora, como jefa, ¿cómo saber cuándo es real esa incapacidad que yo estoy recibiendo? Yo sé que una incapacidad tiene que ser emitida por un profesional de la salud. Sí. En este caso, sería un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad? Sí. Quien puede enviar esa incapacidad. Desde la caja sería precisamente en la parte de salud un médico que haga la incapacidad, ¿verdad? Si ya la persona tiene que ir al INSS o a riesgos de trabajo, sería desde una valoración que le haga la incapacidad. Entonces, digamos, aquí lo que digo, yo sé que un jefe recibe el documento y no puede chistar, tiene que obedecerlo. Correcto. Porque es un documento de fuerza mayor. Pero ¿cómo ayudarle a ese jefe o a esa jefa que de repente es un poquillo más cerrada, más reacia, a entender que es importante que esa persona fluya bien para que incluso sea más productivo? ¿Sabes qué es importantísimo acá? Capacitarse. En días como hoy, y hay empresas, incluso yo en la tarde tengo una actividad, yo agradezco cuando empresas se capacitan en salud mental para poder entender qué es síndrome de quemado, qué es depresión, qué es ansiedad, qué son los riesgos laborales, qué es lo que puede tener mi empleador que ya no está generando esa productividad, porque eso que vos acabas de decir, Nati, es el centro, ¿verdad? Si mi colaborador no está bien, se va a incapacitar o me va a renunciar, o el ambiente de trabajo no va a funcionar. Quienes más pierden son los propios jefes, por incapacidades, por rotación, por tener que estar buscando personal nuevo. Entonces, ¿dónde empieza el cambio? Desde la cabeza. Desde este supervisor, esta persona que tiene a cargo, que claro, desde el desconocimiento va a decir, pero es que la depresión se quita rezando, es que la depresión es falta de buena actitud. Si desde ahí tenemos una base que desconoce qué le está pasando a mis colaboradores, ¿qué puedo esperar yo de esta jefatura? Entonces, capacitarme hace una diferencia demasiado grande en las organizaciones, porque es que estas empresas dicen, bueno, aquí hay para que se duerman, aquí hay para que jueguen play, aquí hay para que hagan cosas, porque saben del tema. Ay, doctora, qué lindo haberla tenido hoy y qué lindo, amigos, que ustedes se hayan apuntado a participar con nosotros. Ya se nos fue el tiempo del programa y lo que teníamos planeado en términos generales para hoy lo logramos abarcar, aunque sin duda siempre podríamos seguir conversando de temas como estos. Así que la invitación que les hacemos es a que sigan a la doctora en cuáles contactos, doctora. Muchísimas gracias. Pueden seguirme en redes sociales como Paola Vargas, _psicología, o contactarme directamente al 8705-3104. Capacitarse en salud mental siempre va a ser un cambio y gracias nuevamente a las dos por el espacio. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.